Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro nuevo panel Derechos de Autor y Ciberseguridad. En Metabase Q tenemos el honor de contar con 3 panelistas que abordarán la relación entre los derechos de autor y la ciberseguridad a la luz de la protección de las nuevas formas de derechos de autor como las medidas tecnológicas de protección, información de derechos y puertos seguros. Se discutirá también sobre el proceso y fundamentación de los compromisos internacionales que México adquirió al respecto. Además, abordaremos la relación de ambos temas tomando en cuenta que en un entorno de digitalización generalizada, los riesgos en materia de ciberseguridad representan una vulnerabilidad importante. Ello, no obstante, en vez de inhibir el uso de las tecnologías, debe movernos a buscar un equilibrio entre, por un lado, la necesidad de mantener y elevar la competitividad, así como estimular la creación, y por el otro, usar las nuevas tecnologías de una manera adecuada para minimizar las probabilidades de ciberataques. Finalmente, se abordará el balance entre ciberseguridad y estímulo a la creatividad, y ciberseguridad versus derecho a la información y a la cultura. Pues como ven, va a ser un panel muy interesante. Les quiero presentar a los 3 panelistas que nos acompañan. Está con nosotros Ireli Aquique. Ella es abogada especialista en propiedad intelectual y socia en TMI Abogados. Está con nosotros también Kiyoshi Tsuru, abogado especialista en propiedad intelectual, socio fundador en TMI Abogados. También nos acompaña Javier Verde, instructor en consultoría, logística, integración y capacitación. Bienvenidos a los 3. Pues bueno, vamos a dar inicio a este panel. Espero que ya todos en casa estén listos con un café, un tecito, lo que sea, que se sienten a gusto. Tomen nota porque van a dar información muy valiosa y además vamos a tocar temas que están pues muy vivos también en las redes, ¿no? Le voy a dar la palabra. Nuestra primera intervención es Ireli Aquique. Y voy a profundizar un poco en su biografía. Ella es abogada especialista en propiedad intelectual. Cuenta con más de 25 años de experiencia en temas de litigio administrativo relacionado con patentes, marcas, derechos de autor y competencia desleal. Actualmente se desempeña como socia de la firma TMI Abogados. Cabe destacar su labor en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, de abril de 1994 a abril de 2019, en donde su último cargo fue el de directora de protección a la propiedad intelectual. Asimismo, dentro de su experiencia, destaca la sustanción de los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación de signos distintivos e invenciones, así como los procedimientos para la declaración administrativa de infracción en materia de propiedad intelectual. Perdóname, ya te estoy poniendo propiedad intelectual y es propiedad industrial e infracciones en materia de comercio relacionados con derechos de autor. También la imposición de medidas provisionales, práctica de visitas de inspección y la imposición de sanciones. De igual manera, ha participado como ponente en diversos seminarios en materia de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual. Pues es un honor para Metabase Q que Ireli nos acompañe en esta mesa, así que te cedo la palabra, Ireli. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a Metabase. Muy buenos días a todo el auditorio. Así como lo comenta Liliana, efectivamente son temas que ahorita están en boga, son temas que seguramente muchos de ustedes han estado escuchando en medios y que, bueno, nada menos nuestra intención en esta mañana, pues es justo platicar de toda esta polémica y de aclarar algunas dudas quizá y poder pues ajustar de alguna manera estas percepciones que se tienen relacionadas a estas nuevas reformas. Yo en primer lugar quisiera dar un panorama general de lo que primero es el derecho de autor. El derecho de autor, no sé si me puedan ayudar con la presentación por ahí, si se vaya a compartir, Liliana. Creo que sería muy bueno si se pudiera compartir la presentación. Sí, dame un segundo, pensé que la ibas a compartir tú, pero perdón. ¿La tienes tú? La compartes tú, si no la paso yo. Si me puedes ayudar con eso, me vas a
apoyar Sí, muchísimo. realmente bien. Una disculpa, ¿eh? Justo estas cuestiones de la tecnología, a muchos de nuestra generación ya no es tan fácil de utilizar. Seguimos en proceso de aprendizaje en la Exacto. pandemia. Pero bueno, en lo que Diana la proyecta, me hace el favor de proyectarla, yo quisiera comentar con ustedes que los derechos de autor son derechos de carácter patrimonial y de carácter intelectual y que están asociados a una obra. Como sabemos, la propiedad intelectual per se son los derechos de autor. Estos son las obras, que pueden ser obras literarias, artísticas, arquitectónicas, musical, plástica, entre otras. Y son derechos que facultan al autor a su explotación exclusiva. Es decir, el autor es el único que puede determinar y decidir si él es el único que la explota o si puede otorgar esa explotación o esa facultad de explotación a un tercero o a terceros. Dicho esto, y de la mano con los avances tecnológicos que tenemos en los últimos años y que van a pasos galopantes sin duda, es necesaria y se exige una regulación adecuada para que obviamente se puedan incluir regulaciones y figuras de protección que permitan de manera armoniosa la coexistencia de estos derechos de autor con la máxima protección que ellos merecen. Estas nuevas tecnologías involucran obviamente muchos temas que van desde la protección de datos personales, un tema de ciberseguridad, y temas de derechos de propiedad intelectual, sin duda, como son los derechos de autor. Dicho esto, esta estrecha relación es lo que impera tener hoy en día una regulación adecuada para poder coexistir estos derechos que intervienen en toda esta tecnología que hoy estamos viviendo y hoy, sin duda, con este tema de la pandemia a nivel mundial, mucho más, en mi opinión. Hasta antes de la entrada del TEMEC, tratado, es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal regulaban únicamente en materia de derechos de autor la reproducción, el plagio, la distribución, la comunicación pública o cualquier explotación económica de los derechos de autor y los derechos conexos. Si gustas, pasamos la primer slide. Si quieres ya la siguiente, por favor. Con esto no podemos perder de vista, una antes, por favor. Gracias. No podemos perder de vista que estas nuevas tecnologías forman parte de nuestro día a día, tanto en lo social como en lo profesional. Y qué decir que además hoy, en estas circunstancias, se ha vuelto también nuestro proveedor a través, o la tecnología es ahora nuestro medio para adquirir bienes y servicios a los que antes estábamos todavía acostumbrados en gran parte a asistir físicamente a los establecimientos para ello, ¿no? Con la entrada en vigor del TEMEC, se modifican sustancialmente la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal, mismos que entraron, y como ustedes saben, el mes pasado, a partir del 1 de julio, después de que se ratificó y entró en vigor todo el paquete de leyes relacionados con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En esta modificación o en esta nueva reforma se incluyen nuevas figuras que regulan los derechos de autor en el entorno digital. Estas figuras son, entre otras, protección a los candados digitales como los conocemos, que son las medidas tecnológicas de protección, tan sonados en los últimos días, la información de gestión de derechos y el mecanismo que se prevé ya en nuestro marco jurídico de la bajada y la retirada de contenidos ilegales, esto es el famoso Notice and Takedown. Los dos instrumentos actualmente regulan y sancionan aquellos medios online que facilitan el acceso sin la autorización del titular. Hoy ya tenemos, en mi opinión, una reforma que nos permite o le permite a los titulares de los derechos de autor contar con mecanismos de protección mucho más adecuados. Yo siempre he dicho en los foros que he tenido oportunidad de platicar y viendo ahora este acceso tan inmediato que tenemos
en todos los dispositivos, ¿no?, de los que hoy podemos accesar, como es un celular, es un iPad, es una laptop, con una conexión a Internet, que hoy en día además es mucho más fácil también tener acceso a una banda, ancha de Internet, que creo que estamos perdiendo de vista o se nos está olvidando que todo aquello que está en la nube no es que esté a disposición de todos y que todos puedan tomarlo cuando queramos. Y eso que está en la nube seguramente tiene un titular y tiene un propietario que se tiene que respetar. Para mí, y siempre lo he manifestado de esta manera, el entrar a Internet y querer accesar o tomar un contenido sin autorización es tanto como querer entrar a una tienda de mix-up, por ejemplo, y querer tomar un CD de película o de música, un DVD, y salirme sin pagar. Es así de sencillo. Nada más que la diferencia es que en el mix-up o en la tienda que ustedes quieran, pues tenemos las puertas estas metálicas, ¿no?, que detectan y que tienen obviamente un candado, estos productos físicos para que yo no me lo pueda llevar, y tenemos al guardia de seguridad seguramente en la puerta revisando muchas veces los tickets de compra y comparándolos con los productos que llevamos en la bolsa. Esa es la diferencia. No se puede pensar que por el hecho de estar en la nube y que yo puedo tener Internet y acceso a Internet, puedo tomar, y peor aún, comunicar y poner a disposición, y con ello llevar un beneficio económico de eso que no me pertenece y que no me corresponde. Dicho esto, si me ayudan con la siguiente, por favor. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en el capítulo 18, se basa en el capítulo 18 del Acuerdo de Asociación Transpacífico, y además TEMEC es una modernización, en mi opinión, de lo que tuvimos hace 26 años con la entrada del Telecan en ese entonces, y que obvio, hace 26 años, pues no teníamos estos problemas tecnológicos, o más que problemas, estos avances que hoy la ciencia, la tecnología, el desarrollo, la invención, la creatividad nos ha permitido a los seres humanos tener. Dentro de este tratado se hizo una gran mención y discusión y se abordaron muchísimos temas en materia de propiedad intelectual. La verdad no sé si igual que en el Telecan, en su momento el capítulo 20, en el Telecan, era en ese momento en el Telecan el capítulo más extenso de todo el tratado. Aquí, la verdad, no sé si estamos en la misma posición de tener el capítulo de propiedad intelectual más extenso de TEMEC, pero lo cierto es que entre todas las cosas que se estuvieron abordando y se están proponiendo o se están ya teniendo que tener, entraron en vigor para los 3 países en materia de propiedad intelectual, se resalta por el tema que nos ocupa esta mañana, medidas tecnológicas de protección, información sobre gestión de derechos y la responsabilidad de proveedores de servicios de Internet para tener estos puertos seguros que tantos años se lleva discutiendo. La siguiente, por favor. Dentro del paquete legislativo que se tuvieron que modificar y que obviamente intensificar todas estas o incluir todas estas figuras, se modificó, incluso se abrogó en este caso la ley de la propiedad industrial aún vigente por la nueva ley federal de protección a la propiedad industrial, la cual también contempla, como ustedes saben, mucho de la regulación que tiene que ver con estas posibles violaciones a derechos de autor. Esta nueva ley va a entrar en vigor en noviembre. Se modificó, como lo hemos estado platicando y se va a platicar más adelante, la Ley Federal del Derecho de Autor, y también se modificó el Código Penal Federal. La siguiente, por favor. Hay algo muy importante que quisiera yo comentar, ahorita que Yoshi va a entrar mucho más a fondo a explicar cada una de estas figuras de medidas de protección, información de gestión de derechos y retirada y bajada o notice and takedown, como se le conoce, que estas medidas de protección tecnológica hay que tomar en consideración que están considerados en el Convenio de Berna, del cual México es parte desde hace muchos años, están considerados en los tratados OMPI, ¿no?, en los tratados Internet de OMPI, obviamente en el TEMEC,
Y actualmente, por esa obligación que adquiere México, se incluyen en la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal. No es algo que se esté ahorita inventando, son figuras que ya estaban en estos tratados que estoy mencionando, y más aún son figuras que a nivel internacional se están incluyendo y se están homologando para esta protección. Entonces, con esto, Liliana, yo concluyo la presentación. Es un panorama general de por qué se incluyeron estas figuras en nuestro marco jurídico, de dónde viene y la importancia y la necesidad de contar hoy con ellas para tener una mayor protección a todos los derechos de los creadores y de los autores. Muchas gracias. Creo que estás en mute, Liliana. Muchas gracias, Ireli. Es que no quiero quitar la presentación porque voy a tener que quitar un poco para poder presentarles a nuestro siguiente ponente. Muchas gracias, Ireli. Muy, muy interesante, y como todo esta parte del marco jurídico. En la mañana me preguntaban que por qué había abogados hablando de ciberseguridad. No supe si decirles que a mis colegas técnicos no les gusta tanto salir en la pantalla, o que la importancia de esta parte de la regulación que tiene que ver, qué es lo que nos preocupa a nosotros también en Metabase, que cómo se está llevando al marco jurídico, cómo vamos a ir regulando estos vacíos que hay, ¿no? Hoy estamos enfocándonos en derechos de autor, pero hay muchísimas aristas que hay que tomar en cuenta para poder llegar a un marco sólido, robusto sobre ciberseguridad, y que bueno, que hay que voltear a ver lo que está pasando en el escenario internacional para, como bien mencionaste en tu intervención, no es algo nuevo, o sea, no es algo que nos estamos inventando, ¿no? Pero sí tenemos que irnos adaptando también al contexto mexicano. Muchas gracias, Ireli. Bueno, pues ahora voy a cederle la palabra a Kiyoshi Tsuru. Él es abogado especialista en propiedad intelectual. Es egresado de la Universidad Iberoamericana con especialidad en obligaciones y contratos por la Escuela Libre de Derecho. Maestría en propiedad intelectual en la George Washington University, en donde ganó el premio Thelma Weaver, Memorial al Mejor Alumno Extranjero. Doctorado en Derechos de Autor Digital por la misma universidad. Programa de Internet Law en el Bergman Center for Internet and Society de la Escuela de Derecho de Harvard, y programa México-US Leadership del CIDE y la Universidad de Yale. Se especializa particularmente en la innovación y ciberespacio, resolución de disputas de nombres de dominio, protección de derechos de autor en el entorno digital, protección de software, patentes, indicaciones geográficas, transacciones electrónicas referentes a derechos de propiedad intelectual y arbitraje. Kiyoshi Tsuru es socio fundador de TMI Abogados, Country Manager de la Business Software Alliance, BSA, México, y árbitro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Ha sido miembro del Comité Consultivo de NIC México, presidente del Grupo de Trabajo de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, AMPI. Es consejero de la GNSO, de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, y presidente del Grupo de Trabajo sobre ICANN en la American Intellectual Property Law Association. Es coordinador de la Mesa de Propiedad Intelectual del Cuarto de Junto de las negociaciones del Telecán, ahora Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, y presidente de la Comisión de Derecho de TICS de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Es profesor de Propiedad Intelectual en el ITAM, en la UNAM e Infotec. Bueno, pues estamos muy orgullosos de que podamos contar en Metabase Q con tu experiencia, Kiyoshi, que nos vas a compartir. Entonces, si me dan un segundo, continuamos con la presentación.
Muchas gracias. En lo que subimos la presentación, quiero agradecerle y felicitar a Metabase Q por este esfuerzo. Es fundamental que hablemos de temas de ciberseguridad y los temas aledaños. Así que muchas gracias, Liliana, por la invitación y muchas felicidades. Qué maravilla. No sé si podamos irnos a la siguiente, porfa. Entonces, bueno, queremos hablar del punto de conexión entre la ciberseguridad y estas reformas. ¿Por qué es importante? Porque la realidad es que, como sabemos, en materia de seguridad cibernética, estamos metidos todos en el mismo ecosistema y formamos parte todos de la misma columna vertebral. Y aquí es muy importante, sobre todo, cuidar este famoso eslabón más débil que somos los usuarios. Si revisamos los últimos 18 meses de historia de vulneraciones en México, nos vamos a encontrar, yo me atrevería a decir, en un 60%, una puerta abierta por los usuarios, ¿no? En diferentes maneras. ¿No? Si tomamos, por ejemplo, la crisis de SPEI, tenemos usuarios que no actualizaron sus sistemas, ¿no? Y así si vamos continuando, normalmente tenemos a un usuario que o no actualizó o que proactivamente entró en algún sitio web o abrió un link que venía en un correo, y de ahí, ¿no? Desde esa puerta que abre el usuario, tenemos que quien hace este ataque cibernético puede empezar a abrir otras puertas, llegar a su objetivo y perpetrar su ilícito, su infracción o su delito. Entonces, por eso es muy importante que podamos hablar del usuario y del poder que tiene el usuario y de la gran responsabilidad que tenemos todos nosotros como usuarios en mantener la sanidad y la seguridad de nuestro entorno electrónico, ¿no? Porque trasciende además, las consecuencias trascienden a nuestro ámbito personal, laboral, empresarial, comunitario, y una vulneración bien diseñada puede tener consecuencias a nivel nacional, regional o inclusive internacional. Entonces, por eso creo que es importante que hablemos del usuario, ¿no? Y aquí, ahí, perfecto. Aquí es el TEMEC nos finalmente pone al día a nuestra legislación en materia de propiedad intelectual para estar lo más posible o lo más cercanamente posible al régimen o al sistema que existe alrededor del mundo, ¿no? Era urgente esta actualización. La mayor parte de estas figuras vienen de los tratados de OMPI de Internet, que son tratados de 1996. México, por alguna razón, nunca los implementó por más de 20 años, lo cual nos ubicó en un retraso considerable, pero sobre todo colocó a México en una situación de desventaja en cuanto a Estado de Derecho digital. Y el Estado de Derecho digital tiene como una de sus aristas la protección de propiedad intelectual, pero si no tenemos un modelo, un marco actualizado legislativo y de políticas públicas y de cumplimiento de la ley
en materia cibernética, pues empezamos con derechos de autor y acabamos con tráfico de personas, con secuestro, con pornografía infantil, etcétera, ¿no? Como podremos probablemente discutir cuando se abra la conversación y las preguntas y respuestas, hay un vínculo directo entre las infracciones y delitos en materia de propiedad intelectual y actividades más, más serias, ¿no? Las infracciones y delitos que tienen que ver con ataques a la dignidad humana, con violencia de género, y les digo, y cosas ya muy, muy, muy graves como la pornografía infantil. Entonces, finalmente México pudo acceder al sistema contemporáneo de propiedad intelectual, después de muchos atropellos y una serie de malentendidos. Entonces, finalmente estamos ya ahí. Y yo creo que vamos a abordar cuál es la controversia existente hoy en relación de medidas tecnológicas de protección y de información sobre gestión de derechos. Estas figuras no son más que la materialización de las facultades exclusivas que tengo yo como creador. Como sabemos, hoy los usuarios de Internet somos a la vez receptores, espectadores y productores, creadores, ¿no? Lo hacemos todos los días, no solamente al expresar nuestras opiniones y retuitear mensajes, darle like a distintos contenidos, sino al crear nuestras propias obras, ¿no? Principalmente obras fotográficas, pero también obras literarias, obras musicales, contenidos digitales, etcétera, ¿no? Y entonces, lo que hacen estas medidas tecnológicas de protección y de información sobre gestión de derechos es simplemente incorporar en la obra la voluntad del autor, ¿no? Que les digo, en el entorno electrónico, autor y creador somos ustedes y yo. ¿No? Los usuarios, afortunadamente, pasamos de ser espectadores pasivos en la época de la tele a ser verdaderos protagonistas del entorno electrónico en la era del Internet. Entonces, es simplemente la materialización de mi voluntad como creador, como autor, sobre cuál va a ser el destino de la obra, ¿no? Entonces, si yo lo que digo es, esta obra mía, artículo que escribí o estas fotos que tomé, son de libre acceso, lo puedo hacer así, y entonces la obra misma, esta instrucción sobre las modalidades de explotación que se permiten, porque yo como creador soy el único que puede decidir sobre mi obra. Cuando con la medida tecnológica de protección le incorporo al ADN de la obra esa decisión personalísima que tengo yo como autor, y entonces la obra será la obra misma la que le dirá a los usuarios, se puede usar libremente, sin embargo, si de repente hay ánimo de lucro, es decir, si se obtiene una remuneración por el uso o explotación o puesta a disposición de esa obra, entonces se debería de compartir conmigo, que soy el creador, ¿no? Y además lo bonito de los MTPs es que además yo como usuario, si de repente me gustan las canciones de determinada banda, tengo un amigo querido que tiene una banda de progresivo que se llama May 4. Entonces, si quiero yo oír canciones de May 4 con MTPs, le puedo pagar directamente a la banda sin necesidad de tener intermediarios, ¿no? Y el MTP me dirá qué puedo hacer yo con esa canción, y habrá probablemente un cobro diferenciado si la voy a escuchar yo en mis audífonos mientras corro, o si la voy a usar en un
evento masivo. Entonces, lo que hacen estas reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor es regresarle el poder al usuario, ¿no? ¿Frente a quién? Pues frente a quienes fueron ganando a terreno y poder en el entorno electrónico, ¿no? Entonces, lo primero es empowerment de usuario en tanto creador, ¿no? Soy al mismo tiempo usuario y creador. Entonces, esto es muy importante. Y aquí tenemos, por ejemplo, la cuestión de los memes, ¿no? Hemos tenido una discusión muy nutrida durante el último mes, en donde ha habido de repente argumentos que dicen, oye, es que si yo uso de repente una foto y hago un meme, entonces, estoy infringiendo derechos, ¿no? Y aquí entramos también al ámbito, no sé si podamos entrar en la siguiente, porfa, Liliana, en el ámbito de de los proveedores de servicio de Internet, ¿no? El famoso procedimiento de notificación y retirada. Si podemos ir a la siguiente, porfa. Y entonces aquí básicamente, no, vamos a la de atrás, perdón. Básicamente, la ratio legis, la razón por la que existen estos puertos seguros es precisamente para que el proveedor de servicios de Internet no tenga que decidir cuándo hay una infracción a derechos de autor y cuándo no. Entonces, el procedimiento es muy fácil. Yo como creador, como dueño de los derechos de esa obra, le pido al ISP, con base en un procedimiento claro que se establece hoy en la Ley Federal de Derecho de Autor, le pido al ISP que baje ese contenido. ¿Por qué? Existe este procedimiento expedito en México, en Estados Unidos, en la Unión Europea y en un montón de jurisdicciones, en Asia también, porque dada la naturaleza y la inmediatez de cómo suceden las cosas en el Internet, si esperábamos a tener un procedimiento administrativo judicial, pues tendríamos un resultado dentro de un mes, 2 meses, 1 año, 2 años o 3 años, para cuando sería imposible ya arreglar el problema, ¿no? Sería irrelevante, ¿no? Porque el daño ya hecho para entonces, ¿no? Entonces, por eso es que existen estos procedimientos expeditos. Yo le aviso al ISP que tengo derechos, el ISP lo baja, pero le avisa de inmediato al usuario que lo subió. Y el usuario puede decirle al proveedor de servicios de Internet que lo suba. Y el proveedor de servicios de Internet lo sube de inmediato sin hacer preguntas. El titular de derechos puede llevar el procedimiento ante las autoridades o ante los jueces que sean competentes, pero entonces esa controversia ya sale del ámbito del ISP, de manera que el ISP pueda dedicarse a su negocio principal, que es o proveer esa conectividad o dar los otros servicios de directorio, de hipervínculos, etcétera, ¿no? Entonces, estas medidas de puertos seguros están hechas para proteger al proveedor de servicios de Internet, para limitarle su responsabilidad, para eximirlo de su responsabilidad, ¿no? Y entonces, pues regresando al ejemplo de los memes, la realidad es que a los memes los cubre las excepciones y limitaciones que existen en la Ley Federal de Derecho de Autor, pero sobre todo los cubre la prueba tripartita del Convenio de Berna, que dice que si yo no afecto la explotación normal de la obra, entonces puedo usar libremente la obra, con lo cual puedo afirmar categóricamente que no, primero, no hay infracción administrativa, no hay delito y que nadie va a ir a la cárcel por hacer un meme. Lo mismo respecto de los otros ejemplos que se han hecho muy populares, ¿no? Sobre MTPs, que si yo tengo un tractor y para cambiarle una pieza al tractor
tengo que eludir una medida tecnológica de protección, o para cambiarle el tóner a mi impresora, o para cambiarle la capsulita de café a mi cafetera, eludo una medida tecnológica de protección, voy a la cárcel. Esto tampoco es cierto. La realidad es que las excepciones específicas de los artículos 114 de la Ley Federal de Derecho de Autor reformada, establecen excepciones y limitaciones muy claras, ¿no? Para ingeniería inversa, para procesos para revertir la ingeniería, y para interoperabilidad, que es el caso de todos estos, de los tractores, de que si le quiero poner un componente nuevo a mi coche, de que si quiero usar cápsulas genéricas de café, que si quiero usar tóner genérico, etcétera, no constituyen elusiones que sean ilegales o que constituyan infracciones de derecho de autor, y mucho menos delitos, ¿no? Y rápidamente, nada más para entrar a la cuestión de la censura. La realidad es que si, si yo como usuario subí algún contenido cuya en relación con la cual se ha solicitado una remoción, de manera inmediata puedo pedir al ISP que lo vuelva a subir, y simplemente tengo que decir que es una cuestión de libertad de expresión. Lo que va a hacer el ISP es que lo va a subir de inmediato, como les digo, sin hacer pregunta alguna, y la determinación de si esta es una cuestión de derecho de autor con la intersección de libertad de expresión, la hará un juez. Tenemos que recordar que tanto la libertad de expresión como el derecho inalienable que tiene el ser humano de crear y de beneficiarse del producto de sus obras, los dos tienen el mismo rango, ¿no? En los tratados internacionales, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto de San José declaran que los dos son derechos fundamentales, inalienables del ser humano. Nuestra Constitución dice lo mismo, y en la realidad estos dos derechos no están peleados, se complementan, ¿no? De hecho, el derecho a autor es la materialización última de la libertad de expresión. Al final del día, lo que hace el derecho de autor es proteger esas obras, esas expresiones del alma humana. Entonces, y bueno, para no robar tiempo, ¿cuál es la relación entre estas reformas y ciberseguridad? Hay una relación estrecha, porque como les digo, el eslabón más débil somos nosotros. Los MTPs nos regresan el poder a los usuarios, y en la medida en la que yo como usuario acceda a contenidos legales, y los MTPs y los IGDs me permiten a mí determinar, poder identificar más fácilmente cuáles contenidos son legales en oposición a los apócrifos. En esa medida, en la medida en que mis sistemas estén al día, que se actualicen todos los días, y para eso es importante que mi software sea software legal. En esa medida voy a estar disminuyendo riesgos de vulneraciones, ¿no? Y al disminuir ese riesgo personal de vulneraciones, como les digo, voy cuidando a mi comunidad, a mi empresa, a mi país, a mi región. Y entonces ahí es donde existe esta intersección, y lo que hace tan importante que tengamos un sistema limpio, una política de higiene cibernética, a la cual contribuye indiscutiblemente la propiedad intelectual. Pues bueno, muchas gracias, Liliana.
No, gracias a ti, Kiyoshi. Creo que tocaste temas que son muy controversiales, ¿no? Que pueden abrir al diálogo y que podríamos hacer otro panel enfocado en los puntos de vista que hay respecto a esto. Pero me quedo con una frase que yo creo que nuestras colegas de Metabase Q de publicidad pueden desmenuzar y aprovechar muchísimo, que es cuando haces mención a que los derechos de autor solamente es materializar la protección de esas creaciones del alma, ¿no? Como que a veces los que no somos abogados, los que están más en el medio artístico, en el medio creativo, los que desarrollan software, escuchamos derechos de autor y pensamos que es una limitación, ¿no? O sea, que es una limitante o nos da un poco de miedo. Y creo que si lo pensamos desde ese punto de vista, es lo que viene a ser también la regulación en otros ámbitos, ¿no? O sea, siempre que se regulan las cosas que ya están sucediendo, pues son caminos para fluir con otro tipo de libertad y de protección. Muchas gracias, Kiyoshi. Gracias. Bueno, pues ahora le paso la palabra a Javier Verde, que es una persona que le tengo mucha estima porque además trabajamos juntos 4 años en la Secretaría de Economía y bueno, nos inspiró también a este panel. Javier Verde es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Administración con especialidad en Ingeniería Financiera por la UVM. Actualmente es instructor en Consultoría, Logística, Integración y Capacitación, donde imparte cursos y talleres presenciales, así como webinars con los temas como venderle al gobierno, técnicas de negociación, administración de tiempo y evaluación de proyectos, entre otros. Destaca su participación como jefe negociador adjunto en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico por parte de la Secretaría de Economía, en donde coordinó las estrategias de negociación con los responsables de cada capítulo. También intervino en las negociaciones para la modernización de los tratados de libre comercio con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio. Participó en el TLC entre México y Panamá y en el protocolo adicional de la Alianza del Pacífico. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Te cedo la palabra. Muchas gracias, querida Liliana, y qué gusto encontrarme nuevamente compartiendo una mesa con Ireli y con Kiyoshi. Ya lo mencionaste un poco de pasada, mi participación en los foros de negociación. ¿Qué es lo que diría yo? Justifica el cómo logré colarme a compartir este foro con estas personalidades. Gracias a los auspicios de Metabase y a tus propias gestiones también. Kiyoshi e Ireli recordarán aquellas jornadas que sosteníamos de consultas con, por una parte, las dependencias de gobierno competentes en los temas que se estaban negociando y, por otra parte, con representantes de la industria y de la sociedad civil. En el proceso de formación de la posición de México en las negociaciones. Yo fui un testigo privilegiado, nuestro jefe era conocedor, es conocedor, experto en estos temas, y nosotros estábamos ahí a un lado capturando toda esta información. Para mí era apasionante ver cómo la autoridad estaba tratando de aterrizar los intereses tanto de los creadores, hablando de las cuestiones de derecho de autor y propiedad intelectual, los intereses de los creadores y los intereses de los usuarios y de representantes del destinatario final, que serían los consumidores de los productos de la cultura. Debo reconocer, y yo creo que nos pasaba a varios en esas mesas, que siempre nos quedábamos al final de la reunión con algunas dudas de dónde estaba el equilibrio, de en dónde estaba la razón. Ireli y Kiyoshi nos han hecho una presentación del marco jurídico y del marco legal a nivel global en estos temas y cómo ha evolucionado.
y también un poco cuál ha sido el razonamiento de este tipo de disposiciones para quienes las han impulsado. Finalmente, como ellos han expresado, México se pone a la par de sus socios comerciales y de países de avanzada en materia de propiedad intelectual a nivel global. Uno de los grandes pendientes, efectivamente, era el relacionado con los tratados de la OMPI. Recuerdo también muchas sesiones que tuvimos con delegaciones de los Estados Unidos, donde la presión para que México finalmente implementara los tratados de la OMPI era impresionante. Y ahí los debates entre el INPI y la Procuraduría General de la República en aquel entonces también, también eran intensos. Al interior, el INPI y el Indautor pugnaban por darle la debida y merecida protección a los creadores. Y por otro lado, la PGR decía, sí, pero la implementación de los tratados de la OMPI me implica llevar a cabo ciertas medidas en el Código Penal que, que podrían llevarnos a extremos como criminalizar los delitos, ¿cómo le llamaban ellos? Por hambre. El término era otro, pero tratando de decir, una persona que se mete al cine y graba, hablando de camcording, y graba una película que se está estrenando para después distribuir copias mal hechas, pero que siempre hay quien las compre, no la puedes castigar con penas muy severas porque cometió ese delito para poder llevar el pan a su casa. Entonces, eran posiciones al interior del gobierno que generaban debate. Y después, como gobierno, plantarnos ante los creadores y la sociedad civil para tratar de presentar una posición unificada y llegar a acuerdos que pudiéramos defender como posición de México en las negociaciones, era un procedimiento bastante complejo. Esa complejidad no ha desaparecido. Me parece que finalmente se aterrizan con la entrada del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, con la entrada en vigor, se materializan, se aterrizan muchas de estas cosas. Finalmente, lo podríamos ver como un golpe sobre la mesa de se tomaron decisiones y se están haciendo cosas. Se aterrizaron reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor, y yo lo que percibo en los medios es, en buena medida, la satisfacción de las personas que están en las industrias creativas, ¿no? Ya se hablaba de las medidas tecnológicas de protección, de los puertos seguros, etcétera. Y me parece que en ese sentido podemos hablar de cierta satisfacción o un alto grado de satisfacción de parte de los creadores. De parte de los usuarios, es decir, o de los consumidores de estos contenidos, también percibo que sigue habiendo dudas. Sigue habiendo el debate sobre qué tan legítimo o qué tan, no quisiera usar la palabra moral, pero la voy a usar para que me dé pretexto para otro comentario. ¿Qué tan moral es que un autor se niegue a que partes de su obra sean utilizadas con fines de comentario, crítica o creación de productos derivados? Entiendo que esto se puede hacer, que hay un uso limitado y regulado de estos materiales. Sin embargo, ello parece que todavía es insuficiente para ciertos consumidores. En cuestión de ciberseguridad, por eso decía yo que quería usar la palabra moral, yo diría que la ciberseguridad es una herramienta con moral neutra. Es una herramienta porque, sin duda, permite que los autores y que los creadores obtengan el beneficio que merecen y el reconocimiento que merecen
de sus obras que constituyen parte de su patrimonio. Los derechos patrimoniales son parte de los derechos de autor. No hay ninguna duda, eso no está en discusión y yo creo que nadie le quiere escatimar ni robarle esos derechos. Pero en estos polos entre el blanco de todos somos puros y queremos hacer uso legítimo de los materiales que son subidos a la nube o que están a disposición en Internet, y el negro de todos son delincuentes que quieren robarse los derechos de los autores, hay una amplia gama de grises que no me corresponde ni siquiera me planteo yo la intención de esclarecer cuál es el punto medio. Me excede por mucho y excede a muchísima gente en la discusión. Pero si me permiten un paralelismo, y aquí voy a apelar a la ecuanimidad de Kiyoshi, que a lo mejor un poco más adelante nos dé claridad sobre esto. Este paralelismo entre el derecho de patentes y el derecho de autor. En materia de patentes, el gran debate, la gran polémica en los últimos años ha sido qué tan legítimo es que una patente de medicamentos, que las patentes en general tengan una duración, una vigencia de 20 años, y en el caso de medicamentos, que esa patente pueda inhibir la fabricación o la producción de medicamentos genéricos que podrían salvar vidas a costos considerablemente más reducidos que los de los medicamentos de patentes. Sin duda, el derecho de los fabricantes, de los innovadores para crear esas patentes, ahí está. Tienen derecho a beneficiarse, tienen derecho a obtener ganancias considerables o no considerables. Es un derecho que está consagrado en las leyes internacionales, en los tratados y hasta en la misma Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Pero está este tema de, mientras dura la patente para un medicamento que podría aliviar el cáncer, estos medicamentos no se pueden producir de manera genérica a precios más bajos. Y hago este paralelismo, quizás es extremo y quizás es un poco exagerado, pero el derecho de un autor o de un músico o de un escritor a seguirse beneficiando de la privacidad o del uso de su obra, comparado con la necesidad o el beneficio que obtendrían usuarios y destinatarios finales para hacer uso de estos contenidos y hacer creaciones derivadas. Me viene a la mente, por ejemplo, un personaje que sigo yo en YouTube, se llama, se me fue su nombre, pero es un cuate que tiene un programa que se llama ¿Qué hace grande a esta canción? Y es sensacional, porque hasta ahora lleva ya más de 100 canciones analizadas y las desmenuza y pone, por ejemplo, alguna canción de Boston y dice, fíjense cómo entra aquí la batería y cómo entra acá la voz y cómo armonizan, y es sensacional, es muy educativo. Yo veo los comentarios, yo que soy un neófito y nada más soy un villamelón en materia musical, veo comentarios de gente que sí está muy metida en la música, de músicos expertos, que valoran mucho el trabajo que él hace. Y este cuate ha sido sujeto a prohibiciones por parte de grupos como Led Zeppelin, que le han bajado más de un video. Y el debate ahí estaba en, oye, si yo estoy llevando, obviamente Led Zeppelin no necesita más promoción, no necesita mayor publicidad, pero el nuevo enfoque que le da a las canciones de este grupo y hacérseles llegar a la gente le da una nueva valoración. Estos son los productos derivados a los que me refiero cuando digo, vale la pena que se limiten. Esta discusión es tan válida y tan vigente y hay tal grado de insatisfacción del otro lado de la mesa, de donde están ubicados los creadores, hay tal grado de insatisfacción todavía con el resultado que se alcanzó en las reformas a
a la Ley Federal del Derecho de Autor, que la senadora Antares Vázquez, del grupo parlamentario de Morena, está impulsando un concepto que ella le llama fair use, es decir, el uso justo en una proporción limitada de los contenidos que de alguna manera se hacen públicos. Entiendo que la discusión está en proceso, no vengo a promover la discusión, no vengo a promover que se apoye a un grupo u otro, simplemente vengo como colado a esta discusión para aprovechar a sacar las dudas que siempre me quedaban en aquellos procesos de negociación cuando tratábamos de crear la posición de México y un poquito meter este ruido, ¿no? Un poco la nota discordante sobre que efectivamente la protección que se alcanza de los derechos de autor con estas reformas en el contexto de la entrada en vigor del TEMEC se hacen de una manera armonizada con los derechos en general, con los derechos humanos en particular. No me cabe ninguna duda de que es necesario tener una vigilancia cercana a problemas como la pornografía infantil y otros delitos a los que se refirió brevemente Kiyoshi. De eso no hay ninguna duda. Pero también vale la pena tener presente el contenido del artículo 7 de la Constitución. Me voy a permitir leerlo. Dice: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, y no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Habla de otras cosas y dice: o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Y justamente ideas y opiniones son las que se generan cuando alguien escribe una novela, alguien hace una obra de teatro, alguien publica una obra musical. Como digo, no soy un defensor casado de esto porque siempre me quedaba yo en el limbo de dónde está el justo medio o dónde está, qué es lo que le da valor a que unos defiendan un derecho y otros defiendan su contraparte. Ya nada más para tratar de aterrizar esto, en la cuestión de puertos seguros, otro de los debates de aquellos entonces era, ¿de qué estamos hablando? Se trata, como se decía aquí, de limitar la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet, y esa limitación de la responsabilidad significa que te estoy protegiendo, una protección que tú no pediste, o que te estoy diciendo veladamente, si tú no cumples limitando ciertos contenidos, entonces te voy a hacer responsable y tú vas a pagar por ello. Entonces la manera de que te zafes es que sigas A, B, C, D. Y sí, dijo Kiyoshi y también lo mencionó Ireli, una persona puede denunciar que se ha subido a la red o que se está haciendo uso de una obra de su propiedad y que por lo tanto se infringen sus derechos de autor. Y por lo tanto, YouTube o Facebook o quien sea tendría que bajarlo. Ellos lo hacen, lo bajan. La persona que lo subió en segunda instancia, es decir, no el creador, sino quien lo subió, puede decir, oye, yo no quiero estar violando derechos de autor, por favor, vuélvelo a subir. Si el creador, si el autor insiste en que se violan derechos de autor, bueno, como dicen, ya sale de las esferas. Pero esta discusión, normalmente uno pensaría, o intuitivamente uno pensaría, que la va a perder el usuario, el segundo usuario, el segundo creador. Y además, si persiste en su intención de subir estos contenidos, el resultado puede ser una multa que llegaría a alcanzar en el extremo hasta 1.7 millones de dólares. Entonces, creo que veo que Kiyoshi no comparte y qué bueno, porque así Vamos me a va ver la a ley, dar una idea Javier, más. cuando nos abra Ileana la sesión de discusión, pero eso no es cierto. Vamos a ver Bueno, la ley.
Bueno, a ver, Encantado de ser desmentido. Yo digo porque, nuevamente, en uso de mi derecho de informarme a través de los medios de comunicación, estoy expuesto a estas y otras informaciones. Exacto. Yo Pero a lo que te simplemente, invito es a que tengamos una discusión científica y seria y no basada en memes y ni en pósters, pero vamos a, si quieres ahorita subo la ley y lo vemos dejamos, encantados de la vida. nada más dejamos, me encanta que se abra la discusión, por eso los invité a ustedes dos y obviamente a Ireli también. Nada más si quieres cerrar, Javier, tu intervención y ahorita abrimos a esta, a esta claro, discusión. gracias. Bueno, justamente esa era la intención. Eh, esto de los 1.7 millones verdaderamente me llamó la atención y es una información de lo más nueva para mí. Francamente no la he sometido a ningún filtro, pero más allá de esto, y agradeciendo que se me haga la aclaración, pues mis puntos son los que he expuesto. Me parece que es difícil determinar un justo equilibrio en hasta dónde llegan los derechos de los autores y creadores y dónde empiezan o terminan los de los segundos usuarios y de los destinatarios finales. Sé que se ha caminado un largo trecho, sé que se ha avanzado bastante, veo mucha satisfacción de un lado, pero no veo tanta satisfacción del otro. Y ahí lo dejaría. Muchas gracias, Javier. Bueno, primero decirte que no estás de colado, no digas eso, por favor. Te invitamos. Y además eres de los que pensó en el nacimiento de este panel. Y luego me parece buenísimo abrir la discusión. Creo que es bien válido manifestar esto que ha dicho Javier, es algo que yo también he venido escuchando porque la sociedad civil todavía nos hace falta mucho camino por concientizar sobre la importancia de estos temas y también por incorporar las preocupaciones del otro, ¿no? No todos allá afuera son científicos, especialmente los creadores. Y los usuarios, y entonces nos falta mucho por concientizar. Nosotros en Metabase Q estamos creando una comunidad consciente, enfocándonos en ciberseguridad, pero para eso están ustedes aquí, así que Kiyoshi, con todo. Haciendo uso de mi derecho de réplica. Yo quisiera poner hechos sobre la mesa, Javier. Desafortunadamente, durante las pláticas de TPP en las que estuvimos, pues hubo precisamente este tinte de apelación al hígado en vez de apelación a la inteligencia, y pues desafortunadamente tu jefe y querido amigo mío Juan Dorantes, a quien le gusta el hígado se fue por el hígado y no por la inteligencia. El problema a que te refieres es un problema de una discusión añeja, de una discusión de hace 20 años, en donde se polarizaba, se aplicaba un parámetro maniqueo y sobre todo se intentaba, como desafortunadamente sucede hoy, crear un conflicto, primero generar facciones, caricaturizarlas y ponerlas en conflicto. Yo creo que los derechos de libertad de expresión son unos de los derechos más importantes que tenemos los seres humanos y que el derecho de crear es precisamente una manifestación de ese derecho de libertad de expresión. Y lo que creo, afortunadamente en la discusión de TEMEC, logramos introducir un componente de racionalidad a la discusión y sobre todo de elevar el nivel técnico de la discusión. Con lo cual, lo que se analizaron fueron los issues, más que los miedos que se ponen en la mesa, como de que si yo le pido al ISP que baje un contenido me van a poner 1.7 millones de pesos de multa. Eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque tengo derecho específico. Te voy a mandar la ley. La ley específicamente dice
que existen limitaciones y excepciones, y en materia de ISPs, yo como usuario tengo la facultad de pedirle al ISP que lo suba, ¡pluc! Y si lo sube, no me tienen por qué poner multa alguna, caray. Entonces, entiendo todo este discurso, es un discurso, te digo, de hace 20 años que se replicó hace 10 años en la preparación de las pláticas para TPP, que afortunadamente, por lo menos en la mesa de discusión de TEMEC estuvo superado. Vamos a hablar de los miedos, ¿no? Y de las, pues realmente son sentimientos que explotas, ¿no? Y estás utilizando términos fuertes, ¿no? Que si es moral o no es moral. Bueno, lo del derecho de patentes, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la salud pública prevalece, no estamos hablando de patentes. Luego hablaste del camcording y dices que, oye, si hay robo de famélico y yo voy y robo una zapatería, pues el robo de famélico está perfectamente regulado en nuestro derecho y está permitido, pero el camcording no es objeto de esta discusión. El camcording está incorporado en TPP, lo incorporaron ustedes, y está incorporado en TEMEC. Y es una cuestión que excede esta plática, pero sin duda existen también medidas para asegurarse que no se penalice los usos que caen dentro de la Convención de Berna, ¿no? Pero bueno, está diciendo que si es moral o no, y está diciendo que hay un conflicto entre los cantantes y los que escuchan las canciones. No creo que haya conflicto. Yo creo que más bien estamos hablando hoy ya de una era de ilustración en donde de verdad los que somos creadores somos tú y yo y el resto de nosotros, ¿no? Para prueba, basta este botón de lo que estamos haciendo ahorita. Estamos creando expresiones valiosas. Entonces, no veo ese conflicto. Lo que está sucediendo en serio con estas reformas, que no son reformas que de repente se le ocurrieron al Congreso, ni que derivan, ni que existen solamente por derivar del TEMEC, sino que, como te digo, muchas de ellas vienen de los tratados de OMPI de Internet de 1996, que México nunca implementó, y que lo que buscan es que haya primero un piso parejo y dos, reglas claras de cómo se juega este juego en blanco y negro, ¿no? Entonces, si es moral, yo creo que es perfectamente conforme a los derechos humanos, que si yo como creador quiero determinar cómo se va a utilizar mi obra, sobre todo cómo se va a utilizar en redes sociales, tenga yo la facultad de determinar precisamente el destino de mi obra, ¿no? Y exigir respeto de la misma. Y esta no es una batalla entre el baterista de una banda y yo como fan de Led Zeppelin, ¿no? Esta es un ejercicio para alcanzar este equilibrio. Si yo de repente emito una opinión sobre no Led Zeppelin, pero Luis Miguel, que no me gusta y sobre el cual cada vez que subo al coche tengo una negociación con mi esposa sobre los minutos de Luis Miguel que vamos a escuchar. Y emito mi opinión, por ejemplo, aquí, y digo que la canción ABC me parece que tiene un contenido armónico pobre, y Luis Miguel viene y quiere bajar este podcast o este webcast, lo puede hacer, lo puede bajar. En el momento en que me avisen, lo voy a subir. ¿Tengo miedo que me impongan 1.7 millones de pesos de multa? No, porque la ley me lo permite expresamente.
Tú dices, oye, es que esta es una reforma que no se necesitaba, ¿no? Bueno, pues mira, la mayoría de las plataformas ¿no? Los motores de búsqueda, Tacatán, ya lo hacen, ya tienen puertos seguros. ¿Por qué tienen puertos seguros? Porque si no tuvieran puertos seguros, serían objetos de demandas, de demandas por daños y perjuicios, demandas millonarias como las tuvieron en sus países de origen, sobre todo en los Estados Unidos, demandas como las que existen ya en México contra motores de búsqueda, como por ejemplo la demanda relacionada con derecho al olvido, en donde los tribunales mexicanos ya dijeron que sí son competentes y se están analizando los daños y perjuicios causados por esta plataforma. Y entonces lo que hace la nueva Ley Federal de Derecho de Autor es darle ese puerto seguro. Entonces no es que se le impongan, las responsabilidades existen y los riesgos para los proveedores de servicios de Internet existen, y lo que todos queremos es que los proveedores de servicios de Internet no estén sujetos a este tipo de responsabilidad, porque lo que queremos es que exista precisamente esa neutralidad y que el proveedor de servicios de Internet esté libre de estar a la mitad de estos juicios. Entonces, por eso es que existen los puertos seguros, por eso es que nacieron así en el DMCA de Estados Unidos, por eso es que existen en la directiva europea, etcétera. Entonces, no es una imposición. Todos estos argumentos que utilizas son los argumentos sentimentales que se usaron en TPP como para tratar de polarizar la discusión, pero vamos a los hechos, ¿no? Entonces, cuando me refiero a cuestiones, y esto sí ya tiene que ver directo con ciberseguridad, cuando me refiero a cuestiones que son graves, por ejemplo, los contenidos que atentan contra la dignidad humana o que tienen por objeto anular o menoscabar derechos y libertades, o los que estimulan o hacen apología de la violencia o algún delito. Aquí la Ley Federal de Derecho de Autor, fíjate, en una legislación autoral se establece a petición expresa de a quien estás tú defendiendo, se dice específicamente que si yo como ISP, no tengo la obligación, porque ahora vamos al argumento, nadie quiere que los ISP sean policías de nadie, al contrario, lo que queremos es que el ISP se dedique a su negocio de ser ISP. Pero si el ISP de repente decide proactivamente, si el ISP decide que tiene una responsabilidad social y que quiere asegurarse que a través de su infraestructura no existan, no se pongan a disposición estos contenidos, ¿no? Que atenten contra la dignidad humana. Estamos hablando de violencia de género, de violencia racial, de mensajes de odio, ¿no? Que tienen que ver con clase o condición social, con orientación política, con orientación sexual, etcétera. Si el ISP decide hacer esto de manera proactiva, la Ley Federal de Derecho de Autor le da una inmunidad absoluta, es decir, que lo puede hacer sin que la facción política de que se trate intente fincarle una responsabilidad. Entonces, precisamente esta reforma viene a apoyar una noción de neutralidad de la red y viene a recubrirle y a darle una protección que no tenía antes el proveedor de servicios de Internet. ¿Por qué incide esto en el tema de la ciberseguridad? Porque también, como seguramente lo ha comunicado Metabase Q anteriormente, también en estos sitios de Internet donde tenemos, por ejemplo, apología de la violencia racial, podemos tener ramificaciones que tengan que ver con delitos cibernéticos u otros ilícitos cibernéticos, ¿no? Desde los ataques de denegación de servicio, que podríamos creer que son más o menos inocentes, hasta ya las vulneraciones graves a grupos opositores,
y aquí es muy importante de verdad en estos días tratar de buscar la armonización y tratar de reducir la polarización en la que vivimos, hasta ya la perpetración de incursiones violentas en contra de agencias gubernamentales. Y aquí tenemos desde discusiones doctrinales y axiomáticas sobre el aborto hasta discusiones sobre si determinada determinada clase social o industria, tú hablabas de la farmacéutica, es inmoral, ¿no? Entonces, aquí el ISP puede hacerlo de manera proactiva, nadie le está imponiendo la obligación de ser policía, lo hace de manera proactiva y la ley lo protege. Si nos dices, oye, es que si yo soy un segundo creador y entonces hago un meme con base en el contenido X, Y y Z, me van a poner 1.7 millones, o como dicen los pósters, ¿no? Me van a meter a la cárcel, esto es falso, no es cierto, ¿no? Primero, la intención de los creadores, como tú y como yo, y como las bandas de rock, y como los cantores de baladas, etcétera, no es esa. Pero la ley contiene suficientes limitaciones y excepciones. Hablabas tú del 7 de la Constitución. Yo te invito a que leas los 114 de la Ley Federal de Derecho de Autor, los cuales específicamente hablan de estas excepciones, ¿no? El 148 de la Ley Federal de Derecho de Autor también tiene esas excepciones, y el artículo 9, segundo párrafo del Convenio de Berna, dice claramente que si yo utilizo una obra sin afectar su explotación normal, no incurro en infracción alguna, ¿no? En cuanto a las cuestiones anteriormente controvertidas, que si una facción o otra facción, de verdad ya hoy no es una cuestión sobre facciones. Te voy a decir por qué. Hoy existe una gran alianza entre los creadores de contenidos y los motores de búsqueda, ¿no? Existe una alianza en donde los intereses se han alineado y sus intereses económicos van hacia el mismo lugar. Hoy el cambio radical es un cambio de poder. El poder se está moviendo desde las plataformas hasta yo, el usuario, hasta mis amigos de Macy's. ¿Por qué? Porque hoy ellos pueden determinar con absoluta libertad si su obra va a ser explotado o no. Yo con absoluta libertad puedo determinar si el artículo que escribí ayer se divulga, como lo pedí, de manera gratuita y de manera universal, ¿no? Nada más que sí le pongan mi nombre, pero que sí, e incluso que si alguien va a tener fines de lucro lo puede hacer. Sin embargo, puede haber algún académico que pida que si se hace un libro o una compilación con base en ese artículo, pues el editor del libro sí comparta sus regalías con él. Entonces, no es un mundo polarizado, ¿no? Al contrario, al revés, aquí yo como autor, yo como creador de este artículo, gracias a los TPMs, puedo puedo de manera eficiente en el entorno electrónico asegurarme que los deseos, las facultades de explotación que tengo yo, derivados del 28 constitucional y de una veintena de tratados internacionales de los que México es parte, que esa voluntad del creador se respete frente al editor de libros, a quien se pretende condenar con estas afirmaciones de que la industria a lo mejor editorial es inmoral, ¿no? Entonces, creo que es importante que hablemos con los hechos y que veamos cuáles son las implicaciones. En esta discusión, las implicaciones que tiene en ciberseguridad que finalmente hayamos implementado tratados de la OMPI de Internet y que finalmente tengamos
piso parejo y reglas claras, se traduce no solamente en certeza jurídica para todos nosotros, en calidad de usuarios, en calidad de creadores, en calidad de el poder que tengo como autor frente al poder que tiene o que ejerce la plataforma sobre mí, sino en materia de ciberseguridad, en la medida en que promovamos que existan contenidos legales allá afuera, estaremos reduciendo las incidencias de virus, de malware, de phishing, de ransomware, etcétera, y obviamente de violencia, de contenidos violentos o que atentan contra la dignidad humana, y creo que deberíamos enfocarnos en cómo trabajar juntos para que exista un equilibrio, una armonía entre derechos tan importantes como el de libertad de expresión y el del reconocimiento a las creaciones de los autores, y cómo nos movemos hacia adelante para asegurarnos que México tenga un esquema pues no moderno, pero por lo menos contemporáneo, claro y justo, que nos permita tener no solamente seguridad jurídica, sino seguridad cibernética. Muchas gracias, Quillosh. Pues la verdad es que creo que es bien importante, bueno, les agradezco a ambos su pasión y también ahí veía a Ireli. Sí, quisiera intervenir un poco. Sí, si nada más. tenemos tiempo todavía. Sí, tenemos tiempo. También hay que responder a algunas preguntas. Justo las estaba leyendo ahorita, de hecho. Sí, nada más quería como complementando un poco esta discusión, este diálogo, la importancia de reconocer los avances que ha tenido México ya en la materia y de que es un tema que va a seguir abriéndose a debate porque sigue habiendo posturas distintas, no solo posturas distintas, creo que es un reto, es un desafío que tenemos los que tenemos acceso a la ley. Me refiero a que sabemos a qué ley ir, ¿no? Cómo leerla, cómo interpretarla, cómo entenderla. Y aquellos de la sociedad civil que no están, digamos, que no han tenido ese acceso, esas oportunidades. Entonces creo que ahí tenemos un campo bien interesante, que ya lo estamos haciendo, o sea, abrir este tipo de foros donde además que es gratuita la entrada, con personas, con expertos. Esto es un paso para que podamos sensibilizar, concientizar, informar y además manifestar las preocupaciones que trae Javier a la mesa. Son preocupaciones que hay ahí fuera. O sea, no es algo nuevo. Entonces está bien que hablemos de eso porque es algo que está en el consciente del colectivo. Así que muchas gracias porque creo que esto es un gran paso y además nos reafirma que lo que estamos haciendo hoy es lo que se necesita hacer, ¿no? Abramos afuera, informemos afuera, ayudémosle a la sociedad civil, a los creadores, a los usuarios a entender, ¿no? Este tipo de regulaciones que México está asumiendo o implementando o hacia dónde vamos a ir, ¿no? Eso es un poco lo que quería comentar. Ireli, te cedo la palabra. Entiendo que vas a empezar a responder alguna pregunta. Sí, no tanto las preguntas. Yo lo que quería comentar en torno a toda esta discusión es, durante muchos años fui parte de la autoridad que se encarga de regular la materia de propiedad intelectual en temas de violaciones en México. Y los últimos 6, directora del área que justo veía el tema de los litigios y de las violaciones a los derechos de autor, además de los de propiedad industrial. Me cuesta mucho trabajo entender la posición de muchas personas que siguen insistiendo en que es un bloqueo y que es el perjudicarlas en la expresión. En ningún momento, y sí soy pro protección totalmente, en ningún momento se establece en ninguno de los marcos jurídicos los temas que se están ventilando ahorita en medios. Yo empecé la plática diciendo, entendamos que lo que está en Internet, por el hecho de estar en Internet, no me pertenece ni puedo hacer uso de él. Los casos prácticos que se han tenido en México, que no son muchos, no es el pobre cristiano samaritano que quiere compartir con la gente la música porque pobrecita de la gente. No, señores, es un medio de negocio.
esas personas que que llevan a cabo este tipo de prácticas desleales, invaden derechos que no les pertenecen. ¿Y qué creen? Con el único fin de obtener un beneficio económico. Impresionante. Son personas que, sabiendo un poco de la tecnología y viendo de qué manera eluden estos medios tecnológicos, es para un beneficio. Si nosotros seguimos pensando que es porque pobre de la gente tiene que expresarse, todos nos podemos expresar. Tan es así que nadie está prohibiendo que nosotros subamos expresiones o cosas que pensamos. Tan es así que hoy tú puedes subir lo que tú quieras, un meme, una opinión, lo que sea. Entendamos que lo que se está regulando es el uso ilegal de contenidos que no nos pertenecen. Y por eso mi ejemplo, qué fácil se nos hace sí respetar lo físico, y entre comillas, ¿no? Porque tenemos mucho amigo de lo que roba lo ajeno. Pero ¿por qué no entras entonces a un mix-up o a una tienda y pretendes llevarte la película o la música o el videojuego o todo lo que hoy en día a través de internet se está violentando? ¿Por qué? Porque tienes una barrera que va a sonar, ¿no? Cuando salgas. ¿Por qué? Porque tienes al señor de seguridad en la puerta revisando ticket contra mercancía, como lo decía. Entonces, no pensemos y dejemos que justo lo que decía Kiyoshi, me tocó verlo desde la parte de la autoridad en ese momento, TPP, etcétera. Justo eso es lo que se ha tratado de hacer entender a la sociedad y sobre todo a muchas de las personas jóvenes que hoy nacen con esto y que ya lo dominan de una manera impresionante y que te suben videos y te comparten videos y entendamos cuál es la diferencia. Y que justo sí ha habido una serie de regulaciones, no en ley hasta ahora, que permiten que los titulares de los derechos puedan hacer frente a esto. Esos casos prácticos a los que me refiero están hoy en día resueltos. Efectivamente, hay uno de ellos que tiene una sentencia emitida por la Corte, pero lo que sí es cierto es que hasta antes de esta regulación, el proveedor de servicio de Internet sí era responsable por no acatar las medidas impuestas por la autoridad. Y que este mecanismo que se está estableciendo hoy en día va justo a prever esa responsabilidad a la que hoy puede hacer frente. Entonces, yo, en mi opinión muy particular de pro protección de los derechos, creo que sí es importante que entendamos la diferencia y no transgresemos el contexto o como se está viniendo o se está dando en estos momentos. Había unas preguntas ahí interesantes que no sé, Liliana, si las quieran leer, pero habla de si México está preparado a nivel internacional para hacer frente a estos retos y a estas nuevas modificaciones. Habla de si el derecho de autor hoy en día es un derecho humano también. Si quieres las vamos tocando, ¿no? Entonces, bueno, ya planteaste esta de si México está preparado y ustedes dicen quiénes la quieren abordar, está totalmente abierto. Y no sé, bueno, no sé, Javier, si quieras abordar. Yo puse ahí por mail, como ya todos nos vamos volviendo cybergeeks, poco a poco, incluso Ireli y Javier y yo, que ya no nos cosemos al primer hervor, les puse aquí la respuesta. Me parece muy interesante la respuesta y a lo mejor las podemos ir viendo en su conjunto, las preguntas, ¿no? ¿Cómo le entra México a este entorno internacional, ¿no? Y ahí lo que contestaba yo es, tenemos una cuestión de sociedad del conocimiento, esto es infranqueable. Afortunadamente México está haciendo un gran esfuerzo por participar del juego, ¿no? El juego que, así como el fútbol es el deporte universal, el juego que hoy jugamos se llama sociedad y economía del conocimiento. Y en esta sociedad y economía del conocimiento lo que necesitamos es, pues obviamente, tener las carreteras, ¿no? Pero tener las mismas reglas sobre qué velocidad se tiene que tener, cuál es el cuidado que tengo que tener yo como conductor, cómo debo cuidar de mi familia, cómo debo cuidar de los otros automovilistas, etcétera. Y entonces México está haciendo un esfuerzo también por intentar
adoptar esta regulación estándar, ¿no? Y por intentar migrar de una economía que está basada en manufactura, en el mejor de los casos, o en remesas, en el peor, a una economía en donde los mexicanos, ahí les puse algunos ejemplos, ¿no? Los poetas, los videojuegueros, los startuperos mexicanos, pues podamos jugar en condiciones más o menos de tú a tú, de igualdad con el resto de los videojuegueros y startuperos alrededor del mundo. Y entonces, yo por eso es que celebro que finalmente, después de 20 y tantos años, México incorpore reformas básicas que se necesitaban hace más de 2 décadas y que por esta cuestión que es francamente, como decía hace rato, axiomática y que apela al sentimiento y no a la razón, México no lo había podido hacer, ¿no? Si ligamos esa con ¿cuáles son las principales diferencias entre la regulación nacional y las buenas prácticas internacionales en la materia? Veremos que estas buenas prácticas, como es la notificación y retirada, paradójicamente son buenas prácticas que adoptan todos los proveedores de servicios de Internet americanos, ¿no? Que son quienes en esa discusión donde estábamos tú, Javier, Ireli y yo y demás, que son quienes decían que no deberían adoptarse porque en esa época precisamente no había consecuencias para los ISPs. Hoy sí las hay porque sí hay ya demandas de daños y perjuicios contra ellos, pero en esa época no las habían y en esa época por eso había un total rechazo a los puertos seguros y el argumento es el que acabas de decir, si no hay consecuencias, es decir, si soy intocable, ¿por qué quiero yo la protección? Pues no la necesito, pues soy intocable. Cuando dejaron de ser intocables, entonces sí es que necesitamos todos proteger a nuestros proveedores de servicios de Internet para que no sean objeto de estas de demandas que pongan sus propios usuarios, como en este caso del derecho al olvido. Entonces, estas buenas prácticas internacionales, les digo, todos los proveedores de servicios norteamericanos que constituyen la gran parte del market share, del mercado mundial, todos ellos tienen procedimientos de notificación y retirada. De hecho, la notificación y retirada como la conocemos hoy, la inventaron ellos. Los formatos de cómo hacerlo, lo inventaron ellos. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente estamos formalizando lo que ya hacían los proveedores de servicios de Internet antes de la reforma, de manera que haya reglas claras y de que si yo digo que hay una cuestión de libertad de expresión, le pueda avisar yo al proveedor de servicios de Internet y el proveedor de servicios de Internet tenga la obligación de manera equitativa de volver a subir este contenido y demandarnos a los dos, al que pidió la bajada y a mí que pedí la subida, demandarnos a los dos con una autoridad o con un juez para que dirimamos allá nuestra discusión y no tengamos en medio al proveedor de servicios de Internet. Gracias, Quillos. Y ahí también, nada más por complementar, lo que pasa siempre con la cooperación internacional, no solamente con buscar buenas prácticas, sino buscar prácticas que haya cooperación, que haya colaboración y que siempre pensemos en que cada país, cada sociedad está en distinto proceso. Aunque estemos hablando de Internet y la problemática sea global, pues tenemos distintos niveles de desarrollo y también hay que saber entender que los mecanismos tendrán que ser tropicalizados y tendremos que incorporar otras variables según la sociedad o el país con el que estemos hablando. La siguiente pregunta, adelante, Javier. Gracias, Liliana. Nuevamente, un poco centrar la discusión en los elementos que yo traté de plantear. Sin duda, México ha avanzado un gran tramo en cuanto al Estado de Derecho en materia de propiedad intelectual, en particular de derecho de autor. Me parece que tienen toda la razón en sentirse satisfechos
aquellos que están en la industria de la creación y de la innovación, y no se les escatima la legitimidad de esa satisfacción. Pero por lo mismo no es raro que, pues que esto vaya en concordancia con lo que se ha logrado. Yo me permito insistir, al margen de qué tan satisfechos estemos con estos logros en materia jurídica o no, del lado de la creación y la autoría, se percibe, y me parece que es un hecho, que hay insatisfacción en el otro lado de la mesa. Y en ese otro lado de la mesa hay una amplísima gama de grises. No están solamente los delincuentes que están esperando a ver quién sube algo para robárselo y lucrar con ello. Tampoco están las almas caritativas que están buscando de qué manera crear sus productos para regalarlos al mundo. O sea, esos dos extremos no están solos, hay una amplia gama de grises. Y lo que significa esto es que la discusión merece continuar y seguramente habrá más debate. Y justamente el TMEC permitía o permite 3 años para cumplir con las obligaciones que se asumieron ahí. Entonces, si fuera simplemente por el cumplimiento del TMEC, tenemos ese marco. Pero además el tema da por sí mismo para seguir buscando ese equilibrio que ya todos hemos mencionado aquí. Gracias, Javier. Voy a leer una pregunta que Kiyoshi ya empezó a responder, pero si quieres responderla para todos, Kiyoshi. ¿Cuándo se opone el derecho al acceso a la información y los derechos de autor? ¿Cuál debe prevalecer? Me parece que es muy interesante esta pregunta, si quieres, Kiyoshi, atenderla. Y aquí, mira, yo creo que tengo que empezar con el ejemplo, ¿no? De verdad tenemos, en estos tiempos de confrontación, ¿no? En estos tiempos de nacionalismos, en estos tiempos en donde en el mundo del marketing político, los dividendos vienen de los ataques, de la caricaturización del enemigo, de la polarización, de la división. Tenemos que empezar nosotros por tender puentes y por tratar de armonizar. Entonces, de verdad, esta discusión, Javier, de unos contra otros, ¿no? De la industria, otra vez, ¿no? O sea, tratando de caricaturizar a los que ganaron contra los que perdieron. Mira, esta reforma, de verdad, me beneficia a mí y me beneficia a ti en términos de ser creadores, porque nos regresa el poder de determinar quién es el que va a utilizar mi obra y de qué manera esta libertad de expresión a través de obras protegidas o de obras no protegidas se van a utilizar, ¿no? Entonces, caricaturizar esta reforma como algo que le beneficia solamente a la industria X, ¿no? Me parece poco conciliador. O sea, a quien protege es a mí como autor, ¿no? Entonces, no hay un conflicto entre el derecho de acceso y el derecho de autor, como no lo hay entre el de libertad de expresión y el derecho de autor. ¿Por qué? Porque todos los días estos derechos están en convivencia. Los 3 derechos son derechos humanos. Como les digo, no porque los reconozca la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino porque son lo que nos hace seres humanos. Y todos los días entran en convivencia, y cuando cuando necesitamos tomar la decisión de dónde está el balance, para eso precisamente necesitamos reglas claras, ¿no? Entonces, si de repente algún autor dice, vamos a hablar, por ejemplo, de alguno de los memes, que si el presidente el Día de las Madres utiliza Amor Eterno de Juan Gabriel, ¿verdad?, para felicitar a las madres mexicanas, y de repente los sucesores de Juan Gabriel piden que se baje, entonces el ISP se sale de en medio. Si la sucesión de Juan Gabriel pide que se baje, el ISP lo baja, pero
Quien lo subió pide que se suba de inmediato, y el ISP lo sube de inmediato, y luego los dos van y determinan si el uso fue justo o no. Aquí hay que hablar de uso justo conforme a Berna, que es nuestro, como decía Liliana, no tropicalizar, pero sí mexicanizar. El fair use es una figura exclusivamente anglosajona, es una figura gringa, que bueno, que los ISPs quieren poner en México porque les beneficia, pero no va conforme a la tradición jurídica mexicana. Lo platicamos entonces en el TPP, lo platicamos en el Telecoem y lo seguimos platicando ahora. Lo que nosotros tenemos es prueba tripartita de Berna, pues que es derecho continental y que le da una excepción absoluta a todos los que usemos obras que no afectemos la explotación normal de la obra. Entonces, esto sucede, ¿no? Todos los días, y en este ejemplo de Amor Eterno, sería clarísimo que la autoridad administrativa y que los tribunales mexicanos dirían, no es una explotación de la obra con fines de lucro que lastime al autor de la obra, al contrario, ¿no? Es una celebración para festejar a lo más importante que tenemos los mexicanos, que son principio de nuestras madres, y aquí existe claramente una confluencia del derecho a libertad de expresión y el derecho de autor, y existen reglas claras desde hace 150 años a nivel internacional y en México, y esas reglas las viene a refrendar TEMEC y las viene a refrendar nuestra Ley Federal de Derecho de Autor para que se armonicen y sobre todo, en este caso, para que nos aseguremos que conforme a la prueba tripartita de Berna, este uso que es un uso legítimo, pueda seguir protegiéndose. Entonces, otra vez quiero hacer un llamado a la armonización, ¿no? Cuando ya ponemos sobre la mesa términos como almas caritativas, mira, yo no soy un alma caritativa, lo que sí es que me gusta expresar mi opinión por escrito, y la verdad es que si yo cobrara por mis artículos, nadie los leería. Entonces no lo hago por caridad. Lo que sí hago es que a través de los TPMs puedo determinar yo qué destino va a tener ese artículo. No soy una gran empresa discográfica y por lo tanto creo que no debería de ponérseme un sombrero de plumas y decir que la industria discográfica es la que ganó porque yo soy de ellos. Yo creo que deberíamos de verdad hacer un llamado a la armonía, a la cooperación, a no decir, oye, es que tú estás tratando de hacerte el alma caritativa. No, lo que estoy diciendo es que los TPMs me regresan a mí el poder que tenía yo originalmente como creador, para que yo libremente, yo no soy una discográfica, para que yo libremente pueda determinar, como me lo dice el convenio de Berna desde los 1880s, para que sea yo y solamente yo el que decida qué va a pasar con ese artículo. Gracias, Kiyoshi. Estamos ya llegando más bien ya nos pasamos, qué bueno. Pasamos, sí. Así y que perdón, yo tengo que correr. Otra. Lo siento mucho, pero podemos hacer, si quieren las podemos contestar. Hacemos Ofrezco una disculpa, sí. No, para nada. Yo feliz y Metabase-Q feliz de que hagamos otro panel continuando sobre este tema. Voy a dejar una pregunta, todas las demás preguntas ya las atendimos. Dentro de las atendieron ustedes claramente. Hay una que me parece aquí que está bien interesante, y creo que con esta pregunta, ¿qué les parece si cada quien cierra máximo 1 minuto? Y les damos las gracias por participar. Como usuarios, ¿cuál creen que sea nuestra responsabilidad en el cumplimiento de la Ley Federal de Derechos de Autor? Si quieres, Ireli. Sí, claro. Como usuarios. Yo, y perdón que sea tan insistente, no me refería a los buenos samaritanos ni cristianos en ese sentido. Yo me refería a los casos prácticos. Y en los casos prácticos, estas personas que hacen ese uso indebido es para obtener un lucro, ¿no? Y mucha gente piensa que el hecho de que esté en Internet me da derecho a obtenerlo sin tener que pagar por ese contenido.
Y no nada más me refiero a música, a películas, me refiero a libros y a todo lo que hoy en día podemos obtener de ahí. Yo creo que tu responsabilidad como usuario respecto o frente a los derechos de autor es justo respetar estos derechos. O sea, es no utilizar estos en beneficio. La ley es muy clara, nuestro marco jurídico es muy claro. Aquí hay un principio general de derecho que hace rato comentaba Kiyoshi, que es ¿dónde empieza mi derecho y termina el tuyo? Pues justo cuando yo estoy invadiendo el tuyo. Tanto tengo derecho a expresar y emitir mi opinión, como tú, creador, tienes derecho a la explotación, porque ese derecho está consagrado en la Constitución, en la Ley Federal del Derecho de Autor, en los tratados internacionales, etcétera, a decidir de qué manera se explota. Entonces, es tan sencillo como el derecho del vecino termina donde empieza mi derecho. Entonces, creo que para mí es así de sencillo, en un lenguaje muy común, que es respetar el derecho de autor, no hacer un uso indebido que no me está permitido para beneficiarme de él, tal cual como viene en nuestro marco jurídico. Obviamente no así, con las excepciones y limitaciones que tiene la Ley Federal del Derecho de Autor, que hemos estado hablando sobre ellas durante este tiempo. Muchas gracias y te aprovecho para agradecer y para despedirme. Gracias. José Javier. Sí, muchas gracias. Yo creo que cuando te planteas cuál es nuestra responsabilidad como usuarios o como ciudadanos en general, usuarios son usuarios, pero todos lo somos en este caso, es el cumplimiento. O sea, si una disposición está en la ley, tu responsabilidad es conocerla o no conocerla, pero eso no te va a eximir de su cumplimiento. Entonces, el cumplimiento. Y por eso la pregunta podría prestarse para seguir esta discusión en un formato muy, muy amplio. Pero quiero traerlo nada más y aprovechar la oportunidad de este cierre para aclarar. No hice alusiones personales, no puse etiquetas ni sombreros, Kiyoshi, pero sí insisto en que yo no estoy representando ni a la industria ni representando a la sociedad civil, no me abrogo ese derecho. Quise compartir mi estupor y todas las dudas que me generaba y las inquietudes que me generaban estos debates y que me lo siguen generando. Yo no creo que los resultados de estas reformas a la ley sean un producto terminado. Yo creo que tú tampoco. Tú mismo has reconocido que la discusión debe de continuar y que el equilibrio, en caso de que se hubiera alcanzado, que creo que no hemos dicho eso, hay un balance, hay una certeza jurídica y hay un momento de estabilidad. Pero esa estabilidad y esos equilibrios nunca son permanentes. Y sobre todo habiendo inquietudes y habiendo inconformidades en algunos sectores. Entonces, la discusión debe de continuar. Y yo dispuesto a continuar la conversación en este formato o en algún otro. Yo estoy a sus órdenes y muchísimas gracias, Liliana, muchísimas gracias a Metabase. Gracias, Javier. Kiyoshi, tienes un minuto. Muy rápidamente, yo no me preguntaría cuáles son las obligaciones, sino citando a Peter Parker, ¿no? Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Y este es muy buen ejemplo de cómo confluyen, ¿verdad? La libertad de expresión y el derecho a autor. Cuando pensamos en esta frase, ¿no? With great power there comes great responsibility, vemos a Peter Parker, pero realmente la frase viene de la Convención Nacional Francesa, posterior a la Revolución Francesa. Entonces, yo creo que con estas reformas lo que viene son este regreso del poder que tengo yo como usuario creador frente a los agregadores de contenidos que se han apropiado de esos poderes. Con los MTPs, otra vez yo, como creador, puedo determinar qué le pasa a mi obra, ¿no? Y con este nuevo poder, pues viene una gran responsabilidad mía, ¿no? Es decir, asegurarme que yo como creador siga respetando derechos
de libre pensamiento y de libertad de expresión, de diálogos, intercambios justos, responsables, etcétera. Entonces yo no lo vería desde el punto de vista de obligación, sino desde el punto de vista de cómo yo como creador voy a volver a disfrutar de estos derechos morales y patrimoniales que tengo como creador. Muchas gracias, Kiyoshi. Muy divertido después de una gran batalla de Harvard y Yale, y me cierras con Spider-Man. Así que muy bien. Pues muchas gracias a los tres, Ireli, Kiyoshi, Javier. De verdad me siento muy orgullosa y muy honrada de haber estado en este panel. Y ya dijeron que van por la segunda vuelta, así que vamos a organizar la segunda etapa. Y muchas gracias, obviamente, a todos los que están conectados. Nuevamente, repetirles que en Metabase Q estamos haciendo estos espacios para poder ir construyendo esta comunidad consciente de ciberseguridad, donde haya diálogo, donde haya discusión, donde haya información y donde ustedes también puedan plantear sus preocupaciones. Todo esto para llegar a que en México haya una regulación sólida, ¿no?, suficiente, incluyente y obviamente vigente, innovadora sobre ciberseguridad. Muchas gracias. Los que no pudieron conectarse, no pudieron estar intermitente, pueden encontrar el video en nuestra página metabaseq.com. Yo creo que a lo largo de esta semana ya va a estar subido y que tengan bonita semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades a Metabase y felicidades, Liliana. Gracias.